Amados maestros, bienvenidos a esta primer microcapacitación del mes de abril. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo sistema de capacitaciones en línea. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que dedica para capacitarse y para aprender. Este nuevo sistema de capacitaciones en línea lleva consigo un proceso de adaptación, un proceso de aprendizaje, y espero que juntos podamos aprender de estas capacitaciones en línea. Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar, vamos a aprender algo acerca del primer fundamento del modelo básico de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, que tiene que ver con entender el contexto y el contenido. Hermanos, en nuestro estudio de las Escrituras es importante que dediquemos unos minutos antes de introducirnos a identificar las doctrinas y los principios, incluso entenderlas, a entender el contexto y el contenido. ¿Por qué es importante, hermanos, que dediquemos unos minutos para entender el contexto y el contenido? El contexto es un medio para comprender el contenido de las Escrituras. Provee información sobre las circunstancias de fondo que aclaran y dan profundidad a los relatos, las enseñanzas, las doctrinas y los principios en el texto de las Escrituras. Cada autor de las Escrituras escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. No obstante, los escritos están revestidos de la imaginería, o sea, imágenes literarias y la cultura del autor. Hermanos, cuando leemos en las Escrituras relatos, parábolas, enseñanzas, cada una de ellas se escribieron en diferentes escenarios, en diferentes ambientes, en diferentes lugares. Darle unos minutos para tratar de entender lo que estaba ocurriendo en el entorno de los autores puede darle más significado a los principios y a las doctrinas que nosotros identifiquemos, puede darle incluso más valor. Estaba pensando, por ejemplo, en la sección 121 de Doctrina y Convenios. Es una sección que realmente a muchos nos ha dado fortaleza, nos ha ayudado en momentos difíciles de la vida. Las palabras que el Señor le reveló a José Smith. Pero saber que esta revelación él la recibió mientras estaba en la cárcel le da un valor aún mucho más importante a estas palabras y a estas enseñanzas. De igual manera, tratar de comprender lugares, personajes, autores, cultura, geografía, nos ayuda a poder entender mucho mejor los principios y las doctrinas que se encuentran en las Escrituras. En la siguiente diapositiva, hermanos, voy a dejarla por un minuto para que usted pueda leerla y usted pueda aprender el concepto de qué es el contexto, qué es el contenido y por qué es importante que dediquemos un tiempo a entender el contexto y el contenido en nuestro estudio de las Escrituras. Bien, hermanos, entonces yo creo que
hemos aprendido qué es el contexto, qué es el contenido, porque es importante. Solo me gustaría mencionar unos ejemplos de diferentes tipos de contexto que podemos encontrar cuando estamos estudiando las escrituras. Entre estos ejemplos de contexto se encuentran los siguientes. Podríamos dedicar un tiempo para hablar acerca del contexto histórico. Podríamos hablar del entorno cultural. De hecho, el libro en el Nuevo y el Antiguo Testamento se puede apreciar bastante la cultura judía, algunas costumbres que ellos tenían. También podríamos dedicar un tiempo a hacernos la pregunta, ¿cuál fue la pregunta o la situación que dio inicio a una parábola, a algún acontecimiento, la doctrina o el principio? Estaba pensando, por ejemplo, valdría la pena analizar por qué fue que Ley mandó a sus hijos a que regresaran a Jerusalén para que trajeran las planchas de bronce. ¿Qué fue lo que provocó, por ejemplo, que el profeta José Smith recibiera algunas revelaciones? Hay situaciones, hay preguntas que han provocado alguna enseñanza y es importante que le dediquemos un tiempo a hacer estos análisis. También pudiéramos hacer en algún momento la pregunta, ¿quién está hablando? ¿Quién está diciendo esto? ¿A quién se dirige? ¿Por qué está diciendo esto? Las palabras de alma, padre toman más significado cuando sabemos que es Él quien está hablando a sus hijos, es un padre amoroso que está hablando a sus hijos. Entonces siempre es importante que nosotros, y especialmente los jóvenes, sepan quién está hablando, quién está dando esa enseñanza, a quiénes se dirige y por qué lo está haciendo. También es importante que dediquemos un tiempo al entorno geográfico de las escrituras. En una sesión, en una clase, no nos dará tiempo a hacer todos estos análisis, pero sí es importante que según nosotros recibamos inspiración, dediquemos un tiempo a analizar algo de contexto en las escrituras. Hermano, no se espera que usted como maestro de una clase de historia, de una clase de cultura, de una clase geográfica, sino que más bien usted lleve preparadas algunas preguntas para que los jóvenes sean quienes identifiquen el contexto y el contenido en las escrituras. No deberíamos de dedicar mucho tiempo a esto, sino que deberíamos de tomar un tiempo prudencial para adentrarnos luego a identificar los principios y las doctrinas. En una sesión de clase estoy pensando, podríamos tomar unos 4 o 5 minutos para hablar algo del contexto, para luego introducirnos en la identificación de los principios y las doctrinas del Evangelio. Entonces, hermanos, en las próximas microcapacitaciones vamos a aprender cómo hacer preguntas que ayuden a los jóvenes a entender el contexto y el contenido. Vamos a aprender a ubicar algunas fuentes que nos pueden ayudar a enriquecer nuestro estudio del contexto y el contenido. Para esta semana, hermanos, yo les voy a pedir que hagamos la siguiente actividad práctica. Por favor, voy a pedirles que lean la sección 2.4 del manual Enseñanza y el Aprendizaje del Evangelio. Este manual en las páginas 24 a la 26. La mayoría de ustedes ya recibió este manual. Si no lo tienen físico, también lo puede encontrar en la biblioteca del Evangelio o lo puede encontrar en línea. Después de haber leído su asignación, hermano, por favor anote en su diario de estudio y también en los comentarios de esta microcapacitación lo que aprendió y cómo le puede ayudar esto en su próxima clase. Yo sé que hay muchos maestros que ya tienen algunos años de enseñar una clase de seminario, de instituto. Voy a pedirles que ustedes también puedan compartir su testimonio, puedan compartir alguna experiencia de por qué es importante en una sesión de clases dedicar tiempo a analizar el contexto y el contenido. Hermanos, gracias por todo lo que hacen. Yo les testifico sin ninguna duda que esta es la obra del Salvador. Les testifico que Dios vive, que Jesucristo es su Hijo y que esta es su iglesia. Y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.